Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde voy a estar hablando acerca de rayos X para continuar con el curso de física moderna. ¿Qué vamos a tener nosotros? Resulta que los rayos X son una de las aplicaciones más notorias y fascinantes de la física moderna, especialmente la mecánica cuántica. Tiene un impacto bastante alto en la medicina y en la industria, y también tiene profundas implicaciones que van a modificar nuestra comprensión del comportamiento de la materia y de la luz. En este caso, aunque Einstein introdujo en 1905 el concepto de que la luz está constituida de cuantos, no abordó directamente la cantidad de movimiento que transporta la luz. Él lo abordó hasta el año siguiente. Resulta que ese año, en un artículo que trataba sobre un gas molecular en equilibrio térmico con radiación electromagnética, Einstein concluyó que un cuanto de luz de energía dada viaja en una sola dirección, a diferencia de una onda esférica, y transporta también una cantidad de movimiento dirigida a lo largo de su línea de movimiento. Esa cantidad de movimiento estaría entonces dada por el cociente entre la energía y la velocidad de la luz, o también hf sobre la velocidad de la luz, siendo h la constante de Planck, f la frecuencia de la radiación y c la velocidad de la luz. Entonces, aunque la luz no tiene masa, transporta cantidad de movimiento. Y esto significa que cuando la luz choca o es absorbida por una partícula, le transfiere parte de un impulso. Por ejemplo, si un fotón golpea un electrón, el electrón puede cambiar de dirección como si algo material lo hubiera empujado. Exactamente qué fue lo que dijo Einstein. Dijo que si un haz de radiación provoca que una molécula emita o absorba un paquete de energía dado hf, entonces se transfiere a la molécula un momentum igual a hf sobre c, dirigido a lo largo de la línea de movimiento del haz, en la absorción, y que se opone a la línea de movimiento del haz en la emisión. Listo. Entonces, como ya podemos ver, el momento lineal o cantidad de movimiento es una propiedad fundamental de las partículas, pero también lo es de la luz. ¿Listo? En este caso, después de desarrollar la primera justificación teórica de la cantidad de movimiento del fotón y tratar el efecto fotoeléctrico mucho antes, es curioso que Einstein no continuase más con el tratamiento del momentum del fotón. Ese tratamiento teórico de las colisiones fotón-partícula habría de esperar mucho más tiempo. El artículo fue trabajado en 1906, pero resulta que tuvimos que esperar hasta que Peter Debye y Arthur Holly Compton, Peter Debye siendo un físico químico y Arthur Compton siendo un físico, que después trabajaría lo que sería el efecto Compton. ¿Qué sucede? En 1923 ambos se dieron cuenta de manera independiente que la dispersión de fotones de rayos X a partir de electrones podía explicarse al considerar a los fotones como partículas con energía hf y la cantidad de movimiento hf sobre c, y al conservar la energía y la cantidad de movimientos relativistas del par fotón-electrón en una colisión. Se completó la representación corpuscular de la luz al demostrar que los fotones, además de transportar energía, transportan cantidad de movimiento. Descubrieron que cuando un fotón choca contra un electrón, no solo transfiere energía, sino también cantidad de movimiento. Las consecuencias es que el fotón cambia de dirección y su longitud de onda aumenta, y además el electrón sale disparado con cierta velocidad. Ahora sí nos vamos a adentrar con los rayos X. Estos rayos fueron descubiertos en el año 1895 por un físico alemán llamado Wilhelm Röntgen, quien encontró que un haz de electrones a alta velocidad incidiendo en un metal producía un nuevo tipo de radiación que era extremadamente penetrante. En este caso, ¿qué serían los rayos X? Es un tipo de radiación electromagnética, como la luz visible, las microondas o las ondas de radio, pero ahí sí es que tiene dos características importantes. Las longitudes de ondas son mucho más pequeñas y la energía son mucho más altas. ¿Listo? En este caso, ¿qué utilizaron? A ver, entonces utilizamos este esquema, que sería la producción de los rayos X. Es un tubo de rayos X. En este tubo de rayos X clásico, ¿cómo funciona? Se genera un flujo de electrones en el lado izquierdo.
se calienta un filamento que emite electrones por efecto termoiónico, similar a como un filamento de bombilla caliente emite partículas. Luego tenemos que los electrones se aceleran. Entonces se aplica un alto voltaje, típicamente entre 50 y 100 kilovatios, en aplicaciones comunes, que acelera los electrones hacia el otro extremo del tubo, llamado blanco o ánodo, ¿sí? El blanco metálico. Luego tenemos a que ese flujo de electrones, produce electrones y esos electrones chocan con el blanco. El blanco suele estar hecho de un metal pesado. Normalmente es como el cobre, el tungsteno, el molibdeno, ¿sí? Porque este material resiste las altas temperaturas y es eficiente para generar rayos X. Y por último, se producen los rayos X. Cuando los electrones chocan contra el blanco, entonces parte de su energía se convierte en rayos X y parte se convierte en calor. Por eso los ánodos deben disipar el calor eficientemente. Resulta que necesitábamos un método que fuese sencillo para poder analizar la dispersión de rayos X a partir de planos paralelos de cristal. Y eso mismo fue propuesto por Bragg en el año 1912. Entonces, ¿qué fue lo que decía Bragg? Primero que todo, ¿qué es la difracción de rayos X? Es el fenómeno en el que un haz de rayos X al pasar por un cristal se refleja en planos atómicos diferentes dentro del cristal y puede producir tanto inferencias constructivas como destructivas. Porque esto es importante, la difracción de rayos X. Este principio permite determinar la estructura atómica de los cristales y gracias a esta técnica también es posible, fue posible, descubrir estructuras como la del ADN. Entonces, un haz de rayos X incide sobre un cristal, parte del haz se refleja en un plano superior, otra parte se refleja en un plano inferior, esos planos están dados por los nombres A y B. Si la diferencia de caminos entre ambos haces es igual a un múltiplo exacto de la longitud de onda, es decir, múltiplos de número entero, los haces interfieren constructivamente y se obtiene entonces en ese caso un máximo de intensidad en ese ángulo específico. Listo, ya trabajando una interferencia constructiva, ¿cuándo ocurre? Cuando en este caso los segmentos AB y BC se suman y nos dan un múltiplo exacto de la longitud de onda, n siendo un número entero, 1, 2, 3 y así sucesivamente. En este caso también se concluiría que AB es igual a BC, esos dos segmentos, lo cual es igual a d veces el seno de teta, ya que cuando aplicamos la función trigonométrica de seno, estamos trabajando con el cateto opuesto y la hipotenusa de aquel ángulo que nosotros trabajamos de referencia. En ese caso tendríamos que n lambda, ¿cierto?, sería igual a 2 veces la distancia por el seno de teta, siendo n todo número entero. Entonces en este caso, ¿qué vendría siendo n? N es el orden del máximo de la intensidad. 1, 2, 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Lambda es la longitud de onda del rayo X. D es la distancia entre planos. Teta, el ángulo, sería el ángulo del máximo de intensidad también, medido desde el plano A. Y observemos que hay varios máximos a ángulos diferentes para D y lambda fijos, correspondientes todos a n es igual a 1, 2, 3, ¿cierto? Aquellos números enteros. Listo. ¿Por qué es importante aquella fórmula? Porque se llama la ecuación de Bragg y fue utilizada para determinar exactamente la estructura atómica de los cristales, como ya dije antes, pero más que todo las posiciones atómicas de los mismos. Acá vamos a tener nosotros un diagrama de un espectrómetro de rayos X de Bragg. Nosotros vamos a tener una fuente de rayos X que emite aquella radiación, ¿cierto? El flujo de electrones choca con el blanco metálico, por lo que entonces se producen los rayos X, tal como ya lo habíamos visto anteriormente en el esquema experimental. Aquellos rayos X siguen un haz fijo, siguen un haz muy fino, que pasa por los colimadores de plomo, que son aquellas figuras rectangulares que estoy dibujando, para posteriormente chocar con un cristal dado en un punto P, con un ángulo dado teta, ¿cierto? O alfa o beta. En este caso teta. Los rayos X serían por lo tanto reflejados
y se registran en lo que se conocería como una película fotográfica o también se conoce como un detector. Y este sería el montaje típico de un experimento de difracción de Bragg. El cristal se hace girar lentamente hasta que se observa una reflexión intensa, lo cual significa que la ecuación de Bragg que antes trabajamos es válida. Si se conoce el lambda, es posible calcular la distancia d y a partir de la serie de valores d que encontremos, es posible determinar la estructura del cristal. Si las mediciones se realizan con un cristal con d, la distancia conocida, entonces es posible determinar la intensidad en función de la longitud de onda de los rayos X y puede analizarse por lo tanto el espectro de emisión de rayos X, que para eso es que vamos a tener este otro esquema. En este caso tenemos el eje horizontal, longitud de onda medida en picómetros y en el eje vertical intensidad de la radiación. Digamos que empezamos con 30 picómetros y de ahí pasamos hasta los 90 alrededor. Listo. Normalmente el amplio espectro continuo de rayos X que se muestra resulta de la dispersión indirecta de los electrones con los átomos de metal. Vamos a tener una figura bastante parecida a este movimiento. Es un espectro bastante amplio, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener ciertas componentes. Primero tenemos lambda mínima, la longitud de onda mínima, que dice que existe un límite inferior para la longitud de onda que puede emitirse, porque la máxima energía que puede tener un fotón está limitada por el voltaje con que se aceleran los electrones. Y luego tenemos los picos característicos, esos que sería K alfa y K beta. Estos son muy estrechos y se deben a las transiciones electrónicas específicas en el material del blanco. Aparte es importante decir que estos picos de intensidad específico ocurren cuando los electrones expulsan electrones internos del átomo del blanco y otros electrones externos ocupan ese lugar, liberando así energía en forma de rayos X con energías bien definidas que entonces se llaman K alfa y K beta. Y luego nosotros tenemos que en tales colisiones solo una parte de la energía de los electrones se transforman en radiación electromagnética. Esa radiación se denomina Bremsstrahlung, que es una palabra alemana que significa radiación de frenado. ¿Qué sucede? Esa radiación de frenado es un tipo de rayos X que se genera cuando los electrones son desacelerados bruscamente al chocar contra el blanco. Es la radiación emitida por cualquier partícula cargada cuando se frena. Y se encuentra que la mínima longitud de onda de los rayos X, aquel lambda mínima, es independiente de la composición del blanco y que solo dependería entonces del voltaje del tubo, que el voltaje del tubo está normalmente dado en V, en el voltaje aplicado. Ahora, esto puede explicarse si se le atribuye al caso de una colisión frontal electrón-átomo, en donde toda la energía cinética del electrón incidente se convierte entonces en energía electromagnética, EM, en forma de un solo fotón de rayos. Para este caso tendríamos entonces que la carga del electrón por el voltaje aplicado es igual a la constante de Planck por la frecuencia de radiación, que a su vez es igual entonces a hc sobre el lambda mínimo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la frecuencia es igual al cociente entre la velocidad de la luz y lambda, la longitud de onda. Si hacemos esas sustituciones, por eso que nos queda aquella fracción. Si pasamos lambda mínimo al otro lado y EV al otro lado, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría como el lambda mínimo es igual a hc sobre E por V. ¿Cuál sería entonces la interpretación que nosotros podemos sacar? Cuando el voltaje aumenta, la energía de los electrones es mayor y pueden generar fotones, rayos X, con menor longitud de onda, o sea, mayor energía. Esto significa que entonces lambda mínimo es inversamente proporcional al voltaje aplicado. Bueno, y ya regreso porque se me olvidó escribir acá que es en este caso de las líneas definidas de rayos X identificadas por K alfa y K beta son líneas definidas emitidas en el espectro visible de luz y dependen de la composición del blanco, como ya había dicho antes, y son evidencia de los niveles discretos de la energía atómica separada por bastantes miles de electronvoltios.
En conclusión, ¿qué podemos sacar de este video? Que los rayos X son una herramienta que ahora vamos a trabajar en la física. El descubrimiento cambió la medicina y y permitió a nosotros explorar también la estructura de la materia. Gracias a los conceptos ya trabajados como cantidad de movimiento de la radiación, el efecto Compton lo vamos a ver en el siguiente video, la difracción de rayos X dada por la ley de Bragg, y entendemos que la luz es mucho más que una simple onda, ¿sí? También tiene propiedades de partícula y eso es lo que luego va a trabajar Broccoli. Entonces, bueno, eso ya serán para videos más a futuro. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido el mayor agrado en comentarios. Alguna duda, como siempre, hasta la próxima, así que...